El petróleo es una sustancia constituida por diferentes tipos de hidrocarburos, y de estos hay varios. Se dividen según su estructura y según el tipo de enlace. Según por su estructura hay dos tipos: los acíclicos, que son cadenas abiertas y están divididos en líneas, y los cíclicos, que son por el contrario cadenas cerradas y se dividen en monociclos y policiclos. Por el tipo de enlace hay dos tipos, que son los aromáticos, que poseen un anillo aromático y son derivados del benceno, y los aliváticos, que no tienen anillo aromático y se dividen en saturados e insaturados. Utilizaré el metano para explicar la configuración electrónica, la capa de valencia y la periodicidad química. El metano es el hidrocarburo saturado más simple. Para sacar la configuración electrónica se toma el número atómico del carbón, el cual es 6, y con eso se deduce que es 1s2, 2s2, 2p2. Tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 14 y está en el periodo 2. La estructura de Lewis es una manera de representar gráficamente los compuestos. En este caso usaré el ejemplo del metano. El metano tiene una molécula de carbono y 4 de hidrógeno. El primer paso es identificar los electrones de valencia. El carbono tiene 4 y el hidrógeno 1, por lo que se pone al carbono en el centro, que es el que va a compartir con los átomos de hidrógeno, y se pone uno en cada uno de sus lados, un átomo de hidrógeno en cada uno de sus lados, y hay que hacer 4 líneas conectando al carbono. La geometría molecular se saca utilizando la estructura de Lewis. Podemos ver que CH4 tiene 4 enlaces. Entonces con eso vamos a la tabla dada por nuestro profesor, nos da que es tetrahídrica con 109.5 grados. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Hablando de algunas propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, se tiene que el punto de ebullición y densidad aumentan a medida de que aumenta el número de átomos de carbono. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Todos los hidrocarburos pueden llegar a la oxidación completa. Comienzan a oxidarse antes de la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión es el dióxido de carbono. Por eso los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizadas como combustible. Al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados pueden descomponerse formando alquenos e hidrógeno libre, lo cual es conocido como pirólisis. Bajo la presencia de luz con rayos ultravioleta, los alcanos reaccionan junto a los halógenos, produciendo derivados de los halógenos. A este fenómeno se le llama halogenación. Con respecto a las propiedades del agua, tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados y un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Es una molécula polar que se une a otras moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno. Se dice el agua es el solvente universal, gracias a su habilidad para disolver una amplia gama de solutos. Es buena para disolver iones y moléculas polares, pero no para disolver moléculas no polares tales como los hidrocarburos. Su densidad es aproximadamente de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Que se habló de las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, ahora hablaremos de la polaridad, la solubilidad, la densidad y su viscosidad de los hidrocarburos. La densidad de los hidrocarburos depende de cuántos carbones contenga. Entre más carbones haya, mayor será la densidad, ya que su fuerza intermolecular aumenta, siendo esta menor a la del agua. La solubilidad de los hidrocarburos es nula en agua y en disolventes polares, pero es soluble en disolventes no polares. La viscosidad de los hidrocarburos es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de mayor viscosidad fluyen con dificultad y los hidrocarburos de menor viscosidad se mueven fácilmente. La viscosidad disminuye en las temperaturas mayores y aumenta en las temperaturas menores. Y finalmente los hidrocarburos son compuestos no polares. Los hidrocarburos son principalmente hidrógenos con carbono, lo cual nos lleva a que son un enlace covalente no polar y su fuerza intermolecular es la fuerza de dispersión. Por otro lado, el agua, H2O, es una molécula polar, pero cuenta con 2 hidrógenos y con un par libre en su estructura. Esto nos dice que se pueden tener puentes de hidrógeno.
ya que los puentes de hidrógeno se dan entre sustancias polares con un hidrógeno y con otra sustancia polar con un par libre en oxígeno, nitrógeno o flúor. En este caso, el oxígeno tiene un par libre y tiene hidrógenos, entonces sí se puede formar el puente de hidrógeno. Hay dos opciones, que el agua interactúe con algún hidrocarburo o que el agua interactúe con otro H2O. Entonces, por las fuerzas intermoleculares con las que se puede interactuar en estos dos, el H2O va a interactuar con otro H2O. Es por eso que el hidrocarburo no tiene con quién interactuar y no se va a disolver. En 2014, el equipo de Varanasi descubrió un método de separación de los hidrocarburos del agua. Este método consiste en inyectar agua en los tubos de perforación para que de esta forma los hidrocarburos puedan salir, ya que por sus propiedades es más denso que el agua y al no disolverse se separan. Este método ocupa membranas jerárquicas que mezclan una capa de nanoporos con una capa de microporos para que de esta forma se puedan limitar el paso de materiales no deseados. Se pueden elaborar con propiedades hidrófilas para que de esta forma los poros atraigan el aceite y repelan el agua, o viceversa. En el experimento se vierten hidrocarburos en un recipiente de agua en las membranas creadas por el equipo y con un recubrimiento especial que atrae el aceite y repele el agua, las gotas son totalmente atraídas por la membrana, dejando el agua y los hidrocarburos separados. Hablando de las consecuencias que el problema trae, nos gustaría recalcar el evidente daño que este causa. Para empezar, el daño al medio ambiente, el cual afecta al recurso más importante de toda la Tierra, como lo es el agua, debido a las propiedades toxicológicas de los hidrocarburos. El derrame de este ducto trae como consecuencia una mala calidad en el agua. Según la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, la toxicidad de algunos hidrocarburos puede llegar hasta nivel A, el cual se caracteriza por poseer unas propiedades cancerígenas para los humanos. Un ejemplo de dichos hidrocarburos con ese nivel de toxicidad es el benceno, el cual se encuentra a niveles relativamente bajos en gasolina, pero aún así bastante considerables. Otro de los ámbitos en el que la situación repercute es en el social, debido a que las actividades que subyacen del agua se ven indirectamente afectadas. Esto hace que la obtención de materias primas de todos los poblados aledaños al río se vean afectados y por lo tanto repercute en la economía. Aunado con el punto anterior, nos gustaría recalcar la violación a los derechos humanos de las personas en estas comunidades. Como es evidente, son violentados el derecho al agua potable, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud. Toda esta problemática trae toda una avalancha de consecuencias, las cuales van más allá de la afectación económica de las comunidades involucradas. Ya se está hablando de un atentado contra los derechos humanos que, aunque sea de una forma parcialmente indirecta, afecta pletóricamente contra la vida de estos individuos y evidentemente es menester hacer algo para evitar este tipo de injusticias. Después de haber explicado toda esta problemática y haber investigado a fondo, llegamos a una propuesta para solucionar el problema, la cual no asegura un 100% la efectividad, pero todo sería algo muy barato y muy útil. Usaremos unos hongos. Paul Stamets descubrió que los hongos aceleran la descomposición de diversos contaminantes. También se sabe que los fungi producen 120 enzimas, que muchos de los cuales descomponen una serie de toxinas y hidrocarburos. Esto haría que solucionar el problema fuera muy sencillo y a largo plazo dejaría el río bastante limpio.